le toca al doctor Enrique Chiang, a quien pido por favor suba al escenario. Muchas gracias y lo recibimos con un aplauso, obviamente. La importancia de registrar tu marca o una patente a cargo del doctor Enrique Chiang es la ponencia que sigue y me gustaría pues presentarlo como corresponde. Él es abogado de la Universidad Santa María, cuenta con diversas especializaciones, un doctorado en Ciencias de la Educación, doctorado en Derecho Internacional Público, mención Derecho Internacional Humanitario, y entre las tantas actividades que ha desarrollado profesionalmente está miembro fundador del escritorio jurídico SB y Asociados, árbitro certificado para la solución de conflictos por la Suprema Corte de Justicia del Estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, árbitro certificado para la solución de conflictos en el comercio internacional con especialización en marcas industriales del Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje del Mercosur, árbitro certificado del Tribunal Arbitral de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, delegado nacional principal para Venezuela de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, profesor invitado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes en Venezuela y profesor invitado en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes, el doctor Enrique Chiang. Bueno, muchas gracias. Voy a explotar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a tratar de hacer esto un poco sintetizado. Estamos un poco cansados la hora, pero yo creo que vamos a tratar de hacer un enlace desde lo que ha sido el inicio de esta jornada, a la cual le agradezco al licenciado Bifran Mesa de la Corporación ATFP por haberme invitado y por ser el creador de esta primera jornada de Potencia tu Inversión en Venezuela. Hemos visto diferentes ponentes, empezando desde el doctor Julio César Pineda, ¿okay? Quien con la doctora Corina. Corina. Hablaron temas muy interesantes y muy puntuales. ¿Corina qué? Cortés. Así. Hablaron temas muy interesantes de lo que es la situación actual en el mundo, dónde estamos parados, a dónde vamos, qué beneficios tiene en nuestro país nuestra situación geográfica, nuestro petróleo, nuestra actividad comercial, las posibilidades que existen de negociación entre Venezuela y diferentes países del mundo, lo que de repente muchos países de allá les interesen de Venezuela. Entonces estamos en un momento muy privilegiado en el que nosotros tenemos que entender que hay posibilidades de crecimiento, posibilidades de afianzar la inversión en nuestro país, y este país está cambiando y este país está creciendo independientemente de cualquier posición política que alguien pueda tener. Nosotros estamos creciendo porque hay actitud y hay voluntad de cambio de los empresarios y de las personas que se destinan al área industrial y al área comercial. Probablemente hubo un bajón durante un tiempo importante, eso debido pues probablemente a temas políticos, otro al COVID que de forma indiscutible nos paralizó mucho a nosotros durante 2 años de una manera bastante fuerte, pero estamos viviendo un momento de cambio que es importante. Entonces, esas ponencias enlazadas con la del doctor Sabatino, ¿ok?, donde estamos hablando de logística, ustedes van a decir, bueno, empezamos con qué es lo que pasa en el panorama internacional, qué viene después con el área logística, la ponencia que estableció Beverly ahorita, donde qué caminos hay dentro del mundo de la importación, donde nos podemos ver beneficiados seguramente de muchas deducciones fiscales. Y hoy vamos a tocar en esta parte final de las ponencias 3 puntos que son sumamente importantes. Lamentablemente no estuvo el doctor José Antonio Yepes, quien iba a hablar de los impactos económicos que pudieran surgir entre el nuevo gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Pero para nadie es menos cierto que estamos a las puertas de regresar a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta. Vamos a regresar
y muy probablemente ya no seamos 5 países, sino de repente 7 o 8. Y de repente, cuidado, no se abre aquí un bloque suramericano. No es imposible que suceda. Es decir, que estamos en vías de eso, y yo creo que de eso es que tenemos que beneficiarnos y tenemos que saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras empresas empiecen a crecer. Entonces yo voy a hablar de propiedad intelectual, de lo que es la propiedad intelectual, la importancia de la propiedad intelectual de una manera sintetizada. Después va a venir el ingeniero Argenis Carpio, quien va a hablar de franquicia. ¿Por qué de franquicia? Porque esto se monetiza con franquicia. Y para que se monetice con franquicia necesitamos protección. La protección de esos activos intelectuales. Y esa protección de esos activos intelectuales la va a desarrollar el licenciado Bifran Mesa. Entonces, todo ese ciclo de conferencias que hemos tenido hasta ahora, todo tiene una razón de ser y todo tiene un hilo por el cual se ha dado. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de creación. Todo negocio que vamos a desarrollar necesita de creación, necesita de una actividad intelectual. Si no tenemos actividad intelectual, no vamos a poder funcionar ningún tipo de negocio. Yo puedo abrir un negocio, yo puedo tratar de copiar al señor que está al lado en la esquina de mi oficina y decir, bueno, él tiene una zapatería o él tiene un restaurante, yo quiero hacer un restaurante o una zapatería. Muy probablemente lo pueda hacer, copie el esquema, pero el esquema se queda corto, porque a lo mejor vamos a tener un techo el cual no vamos a sobrepasar. Pero si nosotros creamos, ideamos y tratamos de diferenciarnos de otras personas ya existentes, entonces este tema empieza a cambiar. Nosotros no sabíamos lo que era el Internet. Y cuando empezó el Internet, no sé si recuerda, que hacía la computadora así e ingresaba. Y pasábamos 5 horas para que nos diera de repente una consulta. Hoy, a la interfaz de la tecnología, todo esto es muy rápido. Pero se crea el ciberespacio. Ciberespacio que no está regulado en muchas de sus condiciones, ciberespacio que tiene muchas aristas que hay que estudiar y donde existe protecciones que nosotros tenemos que tener pendientes para no incurrir en inconvenientes legales posteriores. Entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual? Nuestra creación, llamada marca o llamada patente. ¿Qué es marca? No es más que identificar nuestro producto con un nombre. ¿Cómo se llama esta corneta? Esta corneta la tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, cuando vayamos a salir al mercado, nos diferenciemos de la competencia ya existente. Muy probablemente nosotros podemos comprar un producto, mandarlo a hacer en China y ponerle nuestro nombre. Y listo, y salimos del tema. Pero también existe la posibilidad de que generemos innovaciones, tecnologías diferentes o de repente adaptaciones que nos permitan a nosotros tener un adelanto o un incremento o una competencia adicional sobre lo que ya existe y así diferenciarnos. Por eso es necesario tener creatividad, tener inventiva, pero hacer el esfuerzo en función de eso. El registro de la propiedad intelectual permite que esa creatividad, esa inventiva y ese esfuerzo sea reconocido. ¿Cómo se reconoce? Porque existen instituciones legales en Venezuela y en el mundo que son muy similares, que son muy parecidas, ¿ok? Que lo que puede cambiar son cosas muy pequeñas, pero que la dinámica internacional las mantiene armonizadas por legislaciones en donde la mayoría de los países son suscribientes. Entonces, es un tema que es bastante importante saber. Esa marca, nosotros la vamos a proteger. Y nosotros la vamos a proteger porque nosotros necesitamos salir al mercado con un nombre, pero un nombre que no puede violar el derecho de otro, el derecho de un tercero. La mayoría de las personas dentro de la cultura de nuestro país tienen mucho desconocimiento de que existe una protección y que esta protección es necesaria hacerla para evitar, primero, que nuestro negocio crezca en vacío. Porque en muchas ocasiones sucede
que el dueño de una marca ve que su competencia crece violando su derecho de propiedad intelectual, pero lo deja crecer para después que esa competencia esté en el tope, entonces demandarle y exigirle un pago por las violaciones causadas. Pero lo que importa sobre esto es que nosotros tengamos la posibilidad real de identificarnos, de que nuestro nombre sea protegido, de que nuestro nombre se encuentre registrado. Aprovecho y saludo a la doctora Lizeth Hernández, que está por allá, que fue nuestra registradora de propiedad intelectual durante bastante tiempo, y que requerimos, de acuerdo a la ley, tener un título y tener un registro para poder defendernos frente a falsificadores. Entonces, la marca pueden ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser gráficos, letras, formas tridimensionales, todo con lo cual yo pueda identificar visualmente y a veces sonoramente un producto, eso es protegible. Entonces, así como yo me llamo Enrique Chean y cada quien tiene su nombre y su identificación y su número de cédula, así es la protección marcaria, así es la protección de la propiedad intelectual. Usted tiene que tener su marca y su patente o cualquier producto de su invención registrado, porque es la única manera de darle valor económico. Si usted tiene una marca en uso y no la tiene registrada, eso es como si no tuviera nada. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener una franquicia si nosotros no tenemos la marca registrada? No cabe. O si tratamos de hacer algo parecido a la franquicia y no tenemos la marca registrada, ¿cómo determinamos el valor? No tenemos cómo determinar el valor y nuestro valor siempre va a ser menor. Por eso es necesario la protección. Existen diferentes tipos de marcas, no solamente productos, sino también servicios, ¿ok? Para todos aquellos profesionales, muchos de los que estamos acá, existe la protección de nuestros servicios, desde los servicios jurídicos, desde los servicios financieros, está la tecnología financiera que hoy está de moda, todas las nuevas modalidades de pago que existen, servicios bancarios, servicios médicos, servicios en materia de seguros, servicios en materia de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, y en los campos de servicio, es cuando nuestra persona como individuo, nuestra personalidad, es la que destaca el servicio, más que el propio nombre. Entonces ahí donde nosotros tenemos que unir nuestra imagen con nuestra marca de servicio. Lo mismo sucede con los productos. Los productos tenemos que registrarlos. ¿Y por qué tenemos que registrarlos? Porque nosotros lo que buscamos y lo que deseamos es que cuando una persona vaya a un anaquel, escoja correctamente lo que quiere comprar y no lo que otros quieran intentar falsear para hacer creer que el producto que está comprando proviene del que realmente lo está vendiendo. Entonces eso es necesario tenerlo y eso no solamente existe en Venezuela, eso pasa en cualquier país del mundo. Y todas estas tipologías en materias de protección existen en todos los países. Entonces, al registrar la marca, obstaculizamos los intentos de los competidores en utilizar nuestros signos, nuestras protecciones. Si yo no tengo protección y a mí me falsifican, yo no puedo hacer nada. Ni siquiera que vaya a la corte celestial. No tengo cómo reclamar, no tengo cómo proteger, no tengo cómo realizar ningún tipo de reclamo que permita paralizar esa violación. Entonces tenemos que tener la marca registrada. Para eso está el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, para eso existe protección. Muchos han dicho en Venezuela, es que aquí no se respetan las leyes. No. Lo que sucede es que muchas personas que tienen registros marcarios no hacen lo que tienen que hacer y hacer los reclamos que corresponden para obtener la paralización de todas esas situaciones irregulares que puedan suceder en el mercado. Yo creo en la justicia, yo creo en los tribunales. Independientemente de los inconvenientes que puedan haber, uno tiene siempre que buscar la implementación de la justicia de la verdad a través de los mecanismos que existen. ¿Qué es lo que es importante?
Lo importante es decir, antes de salir con un producto al mercado, hay que asesorarse. O se busca un abogado que le brinde esa asesoría o vaya al propio servicio de la propiedad intelectual para que le ayuden a hacer esa investigación. Nosotros tenemos que buscar el nombre. Mire, yo quiero salir con Pepito Pérez al mercado, pero yo para salir con Pepito Pérez, yo tengo que saber que no existe otro Pepito Pérez. Porque si existe otro Pepito Pérez vendiendo cornetas, yo no puedo salir al mercado. Porque él me va a demandar y porque yo no voy a tener ningún producto adicional que me pueda diferenciar y porque yo no voy a poder tener una libertad de comercio en todo el territorio nacional con un producto que ya le pertenece a otro. Entonces yo tengo que averiguar primero cómo puedo salir al mercado antes de gastar un dineral desde el punto de vista de mercadeo, publicidad, redes sociales, influencers y para de contar todo lo que involucra la creación de un negocio. Entonces, es necesario que empecemos con el asesoramiento, porque con ese asesoramiento decidimos comprar, decidimos importar, decidimos buscar cuál de los productos es más beneficioso desde el punto de vista arancelario, por cuál país debo de venir o cuál es el país que a mí me conviene, dependiendo de la situación geopolítica mundial que se encuentre en este momento viviéndose. Existe una figura dentro del área de la propiedad intelectual que se llama el nombre comercial. El nombre comercial no es más que la protección de la empresa, del letrero que nosotros utilizamos para identificarlo. No es más que la identificación de la actividad de la que ejerce una empresa como tal. Entonces no hablamos de productos ni de servicios, hablamos de nombre comercial. Ese nombre comercial es el nombre con el que se identifica la actividad. Muchas veces, y en la práctica venezolana, la gente identifica el nombre de su empresa con el nombre comercial. Siempre, a veces, en la mayoría de los casos es el mismo, pero en otros casos no es igual. Si usted va a McDonald's, McDonald's tiene un nombre comercial llamado McDonald's, pero cuando ustedes le dan el ticket de lo que pagó, dice Inversiones XX 2008. Y va a otro McDonald's y otro... Y un ticket totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existe un nombre comercial, ¿ok? Que lo que va es a proteger la actividad en la cual se protege un comercio específico, mi marca. Puedo conseguir un préstamo a través de mi marca. ¿O es que ustedes no creen que las 8 letras de Coca-Cola valen más que todos los camiones, que toda la empresa, que toda la industria, que todo el mercado que tiene Coca-Cola? Esas 8 letras ni me imagino cuánto costará. Pero eso tiene un valor incalculable. Y hay marcas venezolanas de mucho prestigio que su palabra, su marca como tal, su signo, cuesta mucho más que su propia empresa. Hay muchísimas, pero para no ser propaganda, pero eso es una. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de registrar la marca? Los beneficios son identificación. Me identifico. Me reconocen como propietario. Obtengo exclusividad e impido que terceros inescrupulosos afecten mi negocio. Al yo impedir que terceros inescrupulosos afecten mi negocio, yo tengo un monopolio legal, porque es un monopolio legal, ¿ok? Porque cumplí con todas las facetas y los extremos que establece la ley para yo obtener el registro de una marca como tal. Y solo yo soy el que la puede explotar. ¿Qué acciones puedo tomar cuando alguien está utilizando mi marca o una marca similar? La establece la ley. Señores, mucha gente no lo sabe, ¿ok? Pero cuando uno copia una marca o uno utiliza una marca de un tercero sin su autorización, estamos cometiendo un delito. Delito previsto y sancionado en el Código Penal. ¿Ok? Más allá de que uno tiene todos los derechos y las acciones legales por vía civil para ejercer la paralización de esa violación de uso. Pero existe una
una norma penal que califica y estipula el delito de uso de marca falsa, no solamente para la marca idéntica, sino para la marca similar. Ahora, más delicado es cuando ese uso lo hago en base a una marca que yo estoy trayendo del extranjero. ¿Por qué? Porque también establece la ley contra el contrabando que dice algo así. Todo aquel producto que haya ingresado al país, así haya cubierto todos los extremos, esté nacionalizada, haya pagado todos los aranceles, tenga toda su permisología, pero afecte los derechos de propiedad intelectual de terceros, entonces entramos a otra tipología penal. Estaríamos hablando de un contrabando agravado que va de 8 a 12 años sin posibilidad de beneficio. Entonces, cuidado. No hagamos negocios sin registrar nuestra marca. No compremos productos que no conozcamos su origen. Queremos crecer, queremos potenciar nuestra inversión. Nosotros tenemos que tener una protección en materia de propiedad intelectual para nosotros no cometer el delito de plagio y evitar sanciones que pudiesen generar complicaciones a nuestro negocio. Una patente no es lo mismo que registrar una marca, ¿ok? Y de esto quiero hablar algo muy sencillo. Muchas veces la gente dice, por favor, paténtame mi marca. Y eso es una aberración jurídica, ¿ok? No hay patentes de marca. Patente es una cosa y marca es otra cosa. La patente es la protección que da el Estado por una creación intelectual técnica para solucionar un problema técnico. Inventé un teléfono, inventé una tecnología que no es lo mismo que un software. Inventé una tecnología, pues esa tecnología muy probablemente sea patentable y yo tengo que demostrar que es patentable para obtener un título que se llama patente. ¿Ok? Las patentes realmente generan y son costosas por el gasto que la gente tiene en materia de investigación y desarrollo. Porque a veces se pasan las empresas, los científicos y las industrias tratando de generar nuevos desarrollos y cuando llegan al destino final, el producto ya existe y ya no es patentable o ya no es rentable. ¿Ok? Las patentes por lo general más relevantes en sectores con largos ciclos de innovación y altos costos en investigación y desarrollo, tales como la industria farmacéutica, químicas y biotecnológica. Eso es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la actualidad, los costos de los medicamentos. ¿Por qué los costos de los medicamentos son tan costosos? En la mayoría de los casos es porque se gasta mucho dinero en investigación y desarrollo. Y en muchísimas ocasiones no se llega a nada. ¿Ok? Más allá de las polémicas que la gente pueda hablar del tema, ¿cuántas empresas o cuántos laboratorios no están trabajando en la cura del cáncer? ¿Cuántos años de investigación y de millones y millones de dólares se destinan a eso y no se llega a nada? Y cuando se llegue a alguna solución de alguna enfermedad, el medicamento cuesta un dineral. ¿Por qué? Porque la patente es otorgada por un solo periodo. Y ese monopolio legal en todas partes del mundo lo que establece es que una vez que yo te di el monopolio por cierto y determinado tiempo, que es de 20 años, toda esa información con la que tú trabajaste se la tienes que regalar a la humanidad. Es decir, pasa a una sección que se llama dominio público. ¿Por qué? Porque todos los países tienen que servirse de esa información para ir creciendo. Pero le di 20 años al que lo creó para que explotara, hiciera dinero y siguiera las investigaciones. Porque es una fuente de incentivar la investigación. ¿La patente es válida en todo el mundo? No. Es igual que las marcas. Las marcas que se registran en Venezuela solo son válidas en Venezuela. Las patentes que se registran en Venezuela solamente son válidas en Venezuela. Solamente se puede hacer algunos tipos de registros internacionales dependiendo del lugar a donde yo vaya. Si yo quiero registrar una marca en Colombia, yo tengo que ir a Colombia a registrarla. Mi registro venezolano no vale en Colombia, no vale en Estados Unidos, no vale en Canadá, no vale en ningún lugar.
El de ellos tampoco vale en Venezuela. Solamente vale en el país donde lo registró, a menos que usted haga un registro comunitario en Europa, donde le incluyen los 26 países, a excepción de Suecia e Inglaterra, que se salieron de la Comunidad Económica Europea. Pero en esos 26 países, usted con un solo registro, usted hace válido su registro en esos 26 países. Hay algo muy parecido en África, donde en 17 países africanos, a usted con un solo trámite puede hacer el registro. ¿Ok? Pero cuando nosotros regresemos a la comunidad andina, Dios mediante, nosotros vamos a tener un derecho de prioridad que nos van a reconocer en todo y cada uno de los países que sean miembros de la comunidad andina en ese momento. Y así es parte de lo que es la globalización y a donde nosotros vamos a llegar. La patente no solamente es la protección de esa gran invención tecnológica, inclusive las formas estéticas de los productos. Las formas estéticas son protegibles. ¿Por qué es protegible la forma estética? Porque es una obra del intelecto. Eso es lo que busca la propiedad intelectual. Proteger el intelecto humano. Todo lo que se genere a través del pensamiento, en la mayoría de los casos, hago la salvedad porque no todo es protegible, puede y requiere de una protección. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos comercializar con ella. Finalizo este tema. Emprendimiento. Emprender inventando. Pros y contras. Empiezo por los contras. El único problema de nosotros emprender es equivocarnos. Pero si emprendemos con inteligencia, utilizamos la información, desde que se inventó la internet, desde que nosotros nos sentamos hoy aquí y dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Decía la doctora, fíjense en los países del Pacífico. ¿Qué hay allá? ¿Qué producción habrá en esos lugares que me puedan a mí interesar de este lado del planeta? A estudiar. ¿Ok? ¿Cuál es la situación con Ucrania? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿En qué me beneficia lo de Ucrania? ¿Qué pasó con Petro? Ganó Petro. ¿En qué me beneficia Petro? Y no estoy hablando de bandas políticos, sino el ser humano que necesita trabajar para vivir. ¿Ok? ¿Qué puedo yo sacar de provecho de Colombia? Entonces, si yo consigo esa información, si yo halo todo eso, si logro hacer la conexión que yo necesito para generar el producto que me gusta del lugar adecuado y que ese producto de repente tenga una deducción fiscal arancelaria y lo pueda yo proteger a través de la propiedad intelectual, señores, eso es éxito asegurado. Eso es éxito asegurado. Los pros, todo emprendimiento que se hace con esfuerzo, que se hace con voluntad, que se hace con actitud y que se hace con inteligencia, siempre va a tener éxito, siempre se va a lograr, siempre se va a hacer crecer. Asegúrense de tener, como decía el doctor Sabatino, la asesoría correcta. Búsquense la asesoría correcta, consulten, verifiquen antes de emprender. No se vayan a lo loco, intenten. Toda empresa, inclusive que tenga años de constituida, puede crecer de forma imparable. Lo que necesitamos es ponerle un poco de creatividad y que esa creatividad la podamos proteger para diferenciarnos de los demás. Muchas gracias.